En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la vida, por todo lo que nos regalas continuamente, por llamarnos a servir en esta comunidad, por llamarnos a ser discípulos misioneros en este nuevo siglo, para contribuir en esta extensión de la buena nueva de tu reinado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a mirar hoy esta cuarta parte de este folleto número 3, Itinerario de Espiritualidad, cuyo tema es la misión continental, y el lema es un nuevo Pentecostés para América Latina y el Caribe. La misión continental es un llamado y un envío que hace Jesús a todos y a cada una en la iglesia, a compartir el evangelio con cada persona, con cada familia, con cada comunidad. Pero como habíamos dicho anteriormente, es imposible compartir el evangelio si el evangelio no ha impactado nuestras vidas, si no hemos experimentado el toque amoroso de Dios en nuestras vidas. Es decir, si no nos hemos encontrado con Jesús, porque solo el encuentro con Jesús es lo que va a traer esa fascinación por el evangelio, por el reinado de Dios, por el anuncio de ese evangelio y por la vivencia del mismo evangelio. Por eso, en esta etapa de espiritualidad en el que estamos participando, esta etapa en la que nos estamos desenvolviendo, se nos llama a recordar qué es la misión evangelizadora según el espíritu de Aparecida, ante una situación muy propia de la iglesia de hoy. Es decir, ¿cuál es la situación actual de la iglesia y la misión evangelizadora según el espíritu de Aparecida? Entonces, para ver esto, vale la pena hacer un poco de historia, darnos cuenta que pocos días después de iniciar su pontificado, en 1922, el Papa Pío XI promulga como pontificia la obra de la preparación y propagación de la fe, junto con la obra de la Santa Infancia y del clero indígena, y las declara instrumento principal y oficial de la cooperación misionera de toda la Iglesia Católica. Es decir, ya en 1922, Pío XI está pensando en que es necesario una propagación de la fe. La Iglesia nunca ha olvidado eso. La Iglesia nunca ha olvidado la propagación de la fe. La diferencia era que la Iglesia esperaba que llegaran a la comunidad para entregar la fe a través de la catequesis. Pero la misión en sí misma se ha ido apagando. En febrero de 1926 publica la encíclica Rerum Ecclesiae, en la que reafirma la importancia y urgencia de los objetivos misioneros programados al principio de su pontificado. Nace así para la Iglesia Universal el 14 de abril, con un breve rescripto, la institución de la Jornada Misionera de Octubre, o conocida más comúnmente como el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Esto se da el día 14 de abril. Estas y otras iniciativas van a tener una realización de gran trascendencia en el Concilio Vaticano II. Entre los años 1962 y 1965 se va a hacer algo emocionante para nuestra iglesia, algo transformador para nuestra iglesia, algo que iba a mover toda la realidad eclesial, el Concilio Vaticano II. Recordemos que
previo al concilio, los años 40, 50, después de la destruida Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que este conflicto bélico trajo una desolación muy grande en Europa. Entonces, por un lado, salió un sacerdote que estaba promulgando la unidad, la unión en el clero y el pueblo de Dios. Es decir, que se uniera, que no viviera separado la gente por la guerra. Esto es un movimiento que hay, y también están los grandes teólogos, Lubac, de pronto Ratzinger, Karl Rahner, y muchos otros más, que están hablando de que la iglesia necesita renovarse. Estos todos han sido puestos en una mirada de sospecha por el pensamiento que trae. Entonces, algunos le han prohibido las clases en las universidades por la manera de enseñar, porque son muy revolucionarios. Sin embargo, cuando comienza el concilio, el Papa Pablo VI los llama a todos estos teólogos y los hace parte del grupo de teólogos del concilio. Estas ideas de los teólogos va a marcar este concilio. Entonces, esta y otras iniciativas van a tener una realización de gran trascendencia en el Concilio Vaticano II, en el cual la iglesia toma conciencia de su identidad. No podemos olvidar que la iglesia hasta el momento, 60, 61, estaba replegada sobre sí misma. Estaba a la defensiva. Estaba protegiéndose contra el modernismo. Ya desde antes, mucho antes, desde el siglo de las luces y desde todo el tema del Renacimiento, la iglesia empieza a ver como peligrosa la ciencia y el saber. Y ella se cierra a la defensiva. Entonces, el Papa Juan XXIII, que tiene la idea del concilio, él va a decir que es necesario abrir las puertas de la iglesia, abrir las ventanas de la iglesia para que entre un aire fresco a la iglesia. Entonces, desde este punto de vista, comienza este movimiento que va a florecer con el Concilio Vaticano II. Varios años después, vio la luz la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, el 8 de diciembre de 1975, la cual ha sido como un icono para la evangelización y se considera como profética y sigue siendo actual, pues es un documento que define el ser y el quehacer de la iglesia. Va a decir con toda claridad que evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda, en el número 14. Imagínense que este documento en el 1975, va a decir que evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda, porque ha nacido de la acción evangelizadora de Jesús y de los 12. Por eso mismo es enviada. La iglesia debe evangelizar y evangelizarse a sí misma y debe enviar evangelizadores al mundo. Entonces tiene una doble tarea la iglesia, según Evangelii Nuntiandi, que es evangelizarse, volver al evangelio continuamente y evangelizar al mundo, llevar el evangelio al mundo, el evangelio de Jesucristo, donde se muestra el rostro verdadero del Padre y el rostro verdadero del
del ser humano en Jesús. Entonces, para nosotros en América Latina, 4 años después, en 1979, en Puebla, se tuvo la tercera conferencia del episcopado latinoamericano, mismo que retoma las enseñanzas del Vaticano II, de Medellín y de Evangelii Nuntiandi. El documento también enseña en qué consiste la evangelización y señala la obra de la evangelización como una acción de todos los miembros de la iglesia que han de realizar en comunión y participación. Imagínense que en 1979 ya se había dicho que la evangelización era una obra de todos los miembros de la iglesia en comunión y participación. Sin embargo, esta llamada no resonó. Esta llamada se ahogó y se siguió pensando que los evangelizadores son los presbíteros, los obispos, los diáconos y las religiosas. Entonces, por eso hay un reclamo muchas veces que los sacerdotes no van a las casas. Y claro, deberíamos ir a las casas siempre, pero no nos alcanzamos a ir a todas las casas. Mientras que si vamos en grupos grandes, sí podemos abarcar todas las casas de una parroquia en un tiempo determinado. Entonces, es importante ver cómo se ha olvidado esto, pero en el mismo año, ante el umbral del nuevo milenio de la fe, el día 9 de junio de 1979, en Cracovia, ante la cruz de Moguilá, donde se inició la evangelización, el Papa Juan Pablo II dijo: donde se levanta la cruz está la señal de que se ha iniciado la evangelización. Con ella hemos recibido la señal que en el umbral del nuevo milenio vuelve a ser anunciado el evangelio. Se ha dado comienzo a una nueva evangelización, como si se tratara de un segundo anuncio, aunque en realidad es siempre el mismo, siempre el mismo. A este motivo hay un buen libro que podemos de pronto buscar en internet cuando tengamos tiempo, del escritor el padre Bravo, que se llama Las tentaciones de la nueva evangelización. Las tentaciones de la nueva evangelización. Es un libro muy interesante que vale la pena mirar en la medida de lo posible. No es un libro tan grande, pero es un libro que vale la pena echarle una ojeada al menos, pues. Unos días después, el 24 de junio del 79, en una homilía a los obreros en Utah, dijo: este ha sido el principio de la nueva evangelización en los albores del nuevo milenio del cristianismo en Polonia. Después de esto, en otro mundo y en el umbral del nuevo medio milenio de evangelización de América Latina, en un discurso a los obispos latinoamericanos en Puerto Príncipe, Haití, en 1983, el Papa retomó el tema y le dio una proyección a futuro de compromiso conjunto de todos los miembros de la Iglesia. La conmemoración del medio milenio, los 500 años de evangelización, tendrá su significación plena si es un compromiso, dice, de sus obispos, de ustedes como obispos también, junto con su presbiterio y los fieles, compromiso no de reevangelización, pero sí de una evangelización nueva, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Aquí comienza los albores de lo que veríamos después, que es la evangelización, la nueva evangelización, por la celebración de los 500 años de 1992. Un año después, en 1984, precisó en Santo Domingo
que la celebración del 5º centenario nos convoca a una nueva evangelización que despliegue con más vigor, como la de sus orígenes, un potencial de santidad, un gran impulso misionero, una vasta creatividad catequética, una manifestación profunda de colegialidad y comunión, un combate evangélico de dignificación de la persona humana, para generar desde el seno de América Latina un gran futuro de esperanza. Este tiene un nombre que le dio el Papa Juan Pablo II, la civilización del amor. En este momento es un momento muy particular. A veces, como no conocemos la historia, creemos que todo lo que el Papa Francisco dice es novedoso. Por ejemplo, el tema de la sinodalidad, eso viene del Concilio Vaticano II. Imagínense, este tema de la misión continental ya venía con San Juan Pablo II, que venía a la vez de Pablo VI, ¿no? Y del Concilio Vaticano II. Y en las distintas conferencias del episcopado latinoamericano se retomó, y precisamente en Santo Domingo, en 1984, dice allí, se va a decir, se va a convocar para la nueva evangelización. ¿Sí? Y en ese momento se va a hablar de la civilización del amor. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar las primeras veces en la iglesia, en Dolega, que estaba yo en la universidad, se sonaba mucho este término, la civilización del amor. Se hablaba mucho en las homilías, en los trabajos pastorales, en las reuniones pastorales, de la civilización del amor. Luego, el Papa Juan Pablo no deja de insistir, y luego, con la encíclica Redemptoris Missio del 7 de diciembre de 1990, fíjense cuántas encíclicas ya van, o documentos sobre la misión. Evangelii Nuntiandi, más novedoso, ¿no? Y luego Redemptoris Missio. Ahora dice, con Redemptoris Missio, dice en la introducción que la misión de Cristo Redentor ha sido confiada a la iglesia y que está aún lejos de cumplirse. El Papa va a decir, la misión de Cristo es la misión de la iglesia. Se va a esclarecer algo importantísimo. La iglesia no tiene otra misión que la misión de Jesús. No tiene una misión diferenciada de la de Jesús, porque la iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. La misión del cuerpo es la misión de la cabeza. Por eso, la misión de Cristo Redentor ha sido confiada a la iglesia y está aún lejos de cumplirse. A finales del segundo milenio, después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Dice el Papa Juan Pablo II, quiero invitar a la iglesia a un renovado compromiso misionero. La misión renueva la iglesia, renueva la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. Recordemos que la fe se fortalece dándola. La fe se multiplica dándola. La fe crece dándola, no es guardándola. La fe, al igual que el amor, al igual que la esperanza, crecen dándolos. Cuando damos el amor, cuando damos la fe, cuando damos la esperanza, crecen, se dilatan. Por eso no se pueden guardar. Y de ahí porque la parábola, la comparación que hace Jesús del tesoro escondido, de las monedas que escondieron. Cuando le dieron los dones, a uno le dieron 10 monedas, a otro le dieron 5, otro le dieron 1. Y el de la 1 la escondió. No, es que cuando la escondes, se puede morir. No produce frutos. La fe, la esperanza y el amor, cuando se donan, se multiplican, crecen, se dilatan. Por tanto, la misma vida de la iglesia depende de evangelizar. Una iglesia que no evangeliza se está jugando su propio ser.
Porque cuando no se evangeliza, se empieza a hacer una implosión, se empieza a morir, porque solo dando se crece. Posteriormente, para nosotros en América, la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano, llevada también en Santo Domingo, en 1992, tuvo como tema la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana. Esto para responder también a la preocupación del Papa, que 10 años antes, el 20 de mayo de 1982, en la creación del Consejo Pontificio de la Cultura, dijo: una fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Fíjense, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada y no fielmente vivida. Sin embargo, la conferencia no tuvo la recepción que se esperaba. Es decir, la cuarta conferencia de Santo Domingo, cuando sale el documento final, es uno de los documentos teológicos más preciosos del episcopado latinoamericano. Es un documento con una teología muy buena, con unas líneas muy buenas, pero que no resonó en el corazón de los obispos, por una sencilla razón, porque la participación no vino tanto de los obispos en cuanto de Roma. Y eso causó que hubiese un enfriamiento en la recepción del mismo documento de Santo Domingo. Tanto así que mucha gente ni siquiera lo ha leído. Y muchos religiosos, religiosas, presbíteros, ni siquiera lo han leído. Porque no les llamó la atención. No resonó. ¿Qué pasa? Finalmente, entonces, en el magisterio del Papa Juan Pablo II, pues viene la carta apostólica Novo Milenio Ineunte del 6 de enero del 2001, al concluir el jubileo del año 2000, en el que nos dice duc in altum, remar mar adentro. Hay que remar mar adentro. Hay que buscar en el mar a los cristianos que están ahogándose en la muerte. Hay que sacarlos. Por eso duc in altum. Y luego, en el 2003, va a sacar Nuevo Milenio Ineunte. Esta carta, Nuevo Milenio Ineunte, tiene una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque va a marcar toda una espiritualidad. Toda una espiritualidad, que es la espiritualidad de comunión, donde se busca una mirada nueva. Y esa mirada parte de una conversión del corazón, y por tanto es una mirada del corazón, que en síntesis es descubrir a la Trinidad en mí para poder descubrirla luego en los demás. De ahí entonces para nosotros llegamos al 2007 con la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe, que se llevó en Aparecida, Brasil. En esta, la nueva evangelización se retoma. Esta fue convocada por San Juan Pablo II, pero fue continuada y otra vez se reconvocó por Benedicto XVI. Juan Pablo II había muerto, entonces Benedicto XVI continúa el proyecto y lanza esta nueva conferencia, la quinta conferencia. ¿Cuál es la novedad? Hemos hecho un poquito de historia. ¿Cuál es la novedad de esta conferencia de Aparecida? La novedad, dice, es que cuando nos preguntamos cuál es la principal novedad del documento de Aparecida o aquella que encierra todas las demás, la respuesta es la misión. Ciertamente, en el documento encontramos diferentes novedades, pero todas se reducen a una, la misión, la cual en el documento se manifiesta
de diferentes formas y con diferentes sinónimos. Por ejemplo, los más significativos. 1. Estado permanente de misión. Cuando se dice en Aparecida, 551 y también el 213. Segundo, una firme decisión misionera. La renovación misionera, 365. La permanente conversión pastoral, del 366. La conversión pastoral, 378. Y la pastoral decididamente misionera, de 370. El despertar misionero en forma de misión continental, 551. Ahora bien, ser misionero significa salir, como lo hacían de manera ordinaria los primeros cristianos, los cuales estaban rodeados de un mundo pagano, pero ellos se sentían portadores de una noticia que había que compartir, y así se fueron multiplicando las comunidades cristianas incipientes. Pero posteriormente, en la época de la cristiandad, se fue apagando el espíritu misionero, porque ya muchos alrededor eran cristianos. Mucha gente, luego casi todo el mundo era cristiano, la época de cristiandad. Entonces, las estadísticas de entonces eran que todo el mundo era cristiano. Todo el mundo. No fue hasta el siglo de las luces y por ahí cuando empiezan a salir los pensadores que se declaran no creyentes o ateos, y empieza a crecer esto y luego el agnosticismo, etcétera. Pero anteriormente, el medioevo hacia atrás, todo el mundo era prácticamente en las partes donde estaban los imperios, el español, estaba toda esta gente, pues eran cristianos. Eran pueblos cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Luego se va descristianizando. Entonces, ahora las estadísticas nos hablan de cuán numerosos son los católicos que solo son bautizados, pero que no tienen ninguna práctica religiosa. Por lo tanto, salir en nuestros días o ir a los alejados significa ir en busca de nuestras mismas ovejas. No hay que dejar la oveja que tenemos cautiva, sino que con ella salir primero a buscar las otras que aun siendo bautizadas no han entrado porque no han sido evangelizadas. Además, también hay que pues salir a buscar las ovejas que se han ido después de recibir los sacramentos, que ya ni siquiera quieren entrar. Ahora, estamos rodeados de un mundo pagano también, cuya mentalidad incluye en el pensamiento, en la vida y en la conducta, va a influir muy grandemente en lo que nos llamamos discípulos del Señor. Y por otro lado, para nosotros no es fácil influir en él. Es decir, ese mundo pagano influye mucho en los discípulos del Señor. Y sin embargo, influir nosotros como discípulos del Señor en ese mundo pagano es mucho más difícil. Cuesta mucho más. Entonces, por eso estamos en una sociedad que lo único que le interesa, el interés grande de la sociedad, es el tener, el poder, el parecer y el placer. Ya no se trata de una cultura de ser, de una cultura de los valores en donde los generadores de la vida y de la organización social eran los padres, los profesores, los presbíteros. Entonces, en ese modo de existencia ocupaban lugar destacado la familia, la escuela y la iglesia, claro, la religión. Sino que en esta nueva sociedad, los protagonistas sociales pasaron a ser los poderosos, los poderes políticos y los poderes públicos. Los formadores de la opinión pública, los imperios de la diversión. Ahora bien, en este modo de existencia ocupan lugar destacado las instituciones políticas, las instituciones de comunicación social. Los nuevos protagonistas se entienden muy bien entre sí, pero todos, de una manera u otra, se vuelven enemigos de la religión,
de la ética, de los valores y en resumen de Cristo. Porque cuando se quiere explotar a los demás, uno se vuelve enemigo de Cristo, aunque participe de la iglesia. Aunque esté todos los días en la iglesia, uno se vuelve realmente enemigo de Cristo. Por lo anterior, si hay un nuevo modelo de sociedad, es necesario un nuevo modelo de iglesia. Porque en este nuevo modelo de sociedad hay un tejido social roto. Lo que caracteriza a esta sociedad es una ruptura social. El tejido social está roto. Por eso se requiere un nuevo modelo de iglesia. Y en este sentido, el documento de Aparecida quiere ser una respuesta a este desafío. Si nos preguntamos, ¿qué es lo que Aparecida nos pide hacer? La respuesta es precisamente eso, ser misioneros, salir, ir. Dicho de otra manera, hay que pasar de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera, como dice el 370 de Aparecida. Se necesita una firme decisión misionera que impregne todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales. Todas las pastorales deben ser misioneras. Inclusive la social Cáritas debe ser misionera. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos o capillas, no podemos quedarnos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal, la muerte, no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia. Fíjense que esto yo tantas veces lo he repetido y lo he dicho. Y esto mismo lo dice el Concilio Vaticano II y esto mismo lo dice Aparecida, pero a veces piensa que es invento de uno. Cuando uno dice, es que ya hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia. Ya. Que Él nos convoca en la iglesia y que quiere multiplicar el número de sus discípulos misioneros en la recepción, vida y extensión de su reinado en el continente. Es decir, los nuevos misioneros, los nuevos discípulos misioneros que está llamando ahora esta primera asamblea eclesial, han de estar conscientes, van a estar conscientes todos de este texto que viene del Evangelio, el numeral 548 de Aparecida, cuando dice que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados, no dice que seremos liberados, que hemos sido liberados y salvados. Ya hemos sido liberados y hemos sido salvados por la victoria pascual del Señor de la historia. Y esto es lo que no nos creemos. Nosotros no nos creemos que el acto pascual, el misterio pascual, fue la redención ya. No lo creemos. Creemos que la redención debe ser después. Y por eso entonces al no creer en el misterio pascual de Cristo, en su fuerza liberadora y redentora, no tenemos la fuerza, el ímpetu, la pasión. No tenemos la atracción necesaria, la fascinación por el reinado de Dios. ¿Sí? Entonces no lo anunciamos con esta fuerza. Así que desde estos puntos de vista de la visión de Aparecida, que es la que tenemos que retomar para esta nueva primera asamblea eclesial, queda pendiente la misión continental. Este punto está pendiente. Entonces hay que retomar esta idea. Se necesitan nuevos misioneros que no nos podemos quedar tranquilos en la espera de nuestros templos y de los grupos, que la gente llegue, sino que hay que ir al mundo y fíjense lo que hay que hacer. Hay que proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Fíjense, no somos profetas de desgracia. Vamos a proclamar que el mal, la muerte, incluso que el enemigo, que el mal, la muerte y el pecado han sido destruidos. ¿Sí? Que el amor es más fuerte y ha vencido. Que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia. Que Él nos convoca en iglesia
y quiere multiplicar los discípulos misioneros para que vayamos a anunciar ese evangelio y se reciba el reinado de Dios y vivamos ese reinado de Dios. Entonces, aquí está la espiritualidad, la puesta en práctica, la celebración de ser discípulos misioneros. Es una fiesta, no es una carga. Ser discípulo, dice Aparecida, es lo mejor que puede pasarnos. Ser instrumento del Espíritu Santo es la mayor felicidad, porque es el instrumento del amor de Dios. Entonces, con esto que hemos visto hoy sobre la última parte del itinerario espiritual, que es la puesta en práctica y la celebración del Pentecostés para América Latina y el Caribe, que está en la misión, basado en la misión y las características de misión que nos da Aparecida. Entonces entremos en un diálogo, un compartir, a ver qué nos parece, qué preguntas tenemos, qué ideas tenemos para seguir avanzando en este proceso. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mientras usted compartía Santo Domingo, pensaba yo, pues, en la diferencia, ¿no? En aquel tiempo, lo que usted mencionó de que se evangelizaba, se salió porque no habían cristianos. Luego, cuando ya habían cristianos, como que hubo una recesión. Y ahora, pues, que nos toca, que podemos pensar que no es necesario. Pensaba yo en la importancia de llevar a las personas ese Jesucristo para que cada persona tenga una experiencia personal con el Señor. Porque recordaba yo, antes de tener aquella experiencia personal con el Señor, cuando era adolescente, la vida se sentía y se veía muy diferente a después de esa experiencia. Y pensaba yo en las personas que aún no han tenido esa experiencia con el Señor y enfrentan las mismas situaciones que pueden enfrentar aquellos que sí habrán tenido esa experiencia, y la importancia de salir a llevar el mensaje. De verdad que es importante si nos ponemos en el lugar de aquel momento en el que nosotros aún no conocíamos, de que no nos sentíamos amados. Veo que hay pues mucha necesidad de llevar ese mensaje, Padre. Muchas gracias, Anet. Recordemos todos la importancia de llevar el mensaje de Jesucristo, pero del Jesucristo auténtico, porque hemos hecho tantos Cristos a imágenes nada más de ideas que no responden al verdadero Jesús, al Jesús que se muestra realmente en el Evangelio y que muestra como proyecto de su vida el reinado de Dios. Es decir, recordemos aquello que les decía un día de este jugador que fue a África, el jugador de fútbol de la Champions League, y que fue a enseñarle a un pueblo remoto, por ahí una aldea de africanos, a los niños a jugar fútbol, pero que cuando llegó ya la gente lo reconoció porque de alguna manera había llegado alguna señal o alguna cuestión y reconocieron que era el famoso futbolista. Entonces él empezó, consiguió un cuadro, llevó las redes, llevó balones y empezó a enseñarles. A la semana siguiente de estar allí, un chico que era hábil en el barro, con el barro hizo una imagen del futbolista. Otra semana después, otro que era imagen, era hábil con la madera, hizo con un tronco una imagen del futbolista. Y el futbolista intentó enseñarle. Algunos aprendieron a jugar fútbol, pero el futbolista se fue y todos quedaron cada noche reuniéndose junto a la imagen para recordar al futbolista. Y algunos que se mostraban más cariñosos tocaban la imagen recordando al futbolista. Eso nos pasa con Jesús. El Jesús verdadero vino al mundo a enseñarnos a vivir. Vino con una vida para enseñarnos a vivir y a vivir en paz, a vivir en alegría, a vivir sin juzgar, a vivir sin condenar, a vivir abiertos al reinado de Dios, abiertos a su amor, para amar, para comprender,
Vino a enseñarnos a no tirar la primera piedra, sino que el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra, a que todos botáramos las piedras de las manos. Vino a enseñarnos que un padre, el Padre nuestro, recibe al hijo pródigo, haya hecho lo que haya hecho, y que su alegría es recobrarlo con vida. Vino a enseñarnos que el camino es siempre estar disponibles para Dios. No importa si comenzamos a las 8, a las 9 o a las 12 o al atardecer. Tenemos el mismo pago, el mismo amor de Dios. Ese Jesús lo hemos tergiversado. Y muchas veces anunciamos un Jesús que lo que le hace a la gente es llenarlos de miedo, por un lado. O si no, de aprehensión, porque es un Jesús rigorista, exigente. No, es que ese no es Jesús. El verdadero Jesús siempre hace un milagro en la persona. El encuentro con el verdadero Jesús siempre hace un milagro en la persona. Y es que convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. El verdadero Jesús, cuando se encuentra conmigo, me hace humano. Me hace lo que él vino a hacer a la tierra, se humanizó, se hizo humano. Nos hace humanos. Y en esa humanidad del encuentro con él, me hace reconocerlo a él en mí y me hace reconocerlo a él en los demás. Ese Jesús es el que hay que anunciar. El Jesús que tiene como proyecto el reinado de Dios y que nosotros también asumimos el mismo proyecto. Pero el mismo Jesús que resucitó y que venció el pecado, la muerte y el mal. Ya no creemos en ello. Y que creemos que hemos sido liberados y salvados ya, porque el amor ha triunfado. Ese Jesús es el que hay que anunciar. Si no es así, seguiremos pasando lo que ha pasado siempre, enseñando a un Jesús que no es Jesús y que no libera a nadie, sino que esclaviza en el miedo a la gente. Ese es el peligro. Uno de los peligros, ¿no? Bien, gracias, Anet. ¿Alguien más quiere decir algo? Compartir una idea, preguntar. Padre. A ver, padre, entonces significa que para llevar el evangelio necesito convertirme totalmente, ¿verdad? Para claro. practicar, ser testiga del amor de Jesucristo en mi persona para poderlo anunciar. Ajá, exactamente, exactamente. ¿Por qué razón? Porque hay conversión a media. Es decir, ¿puedo vivir amando el mundo y amando a Dios? ¿Es posible eso? No. O amo a Dios o amo al mundo. Una de las dos. Por lo tanto, no hay conversión a media. Eso es cuento. Eso es cuento. Eso es mentira, es un engaño. O hay conversión o no la hay. O opto por Dios, me convierto a Dios realmente y ya no amo al mundo. Porque o amo uno y ya no quiero el otro, o me quedo con el mundo y digo que amo a Dios, pero sigo amando al mundo y en el fondo siempre estaré apartando a Dios. Simplemente. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Al enseñar a Jesús incorrectamente, ¿qué ha pasado? Yo estoy en la iglesia, yo voy a la comunidad, yo me reúno en la palabra, pero yo sigo hablando de los demás, sigo juzgando, sigo condenando, sigo teniendo enemigos. No me he convertido de verdad. No tengo la mirada del corazón que dice Nuevo Milenio Neunte, donde veo a la Trinidad en mí y en los demás. No me he convertido. Y aunque salte y brinque y ore de cabeza, y ore como los judíos 3 veces al día, y ayune 2 veces por semana, y aunque ore en la madrugada, no me he convertido. Lo que estoy viendo es religión, no espiritualidad cristiana, que no es lo mismo, ¿eh? La religión es como un mapa. Ustedes saben que usted tiene un mapa de un territorio, usted ve el mapa y usted puede guiarse por el mapa. Pero una cosa es el territorio allá mismo. No podemos confundir el mapa con el territorio. El mapa es la religión y el territorio es la espiritualidad. La religión es lo que tenemos, la espiritualidad es lo que somos. Por eso en el encuentro con Jesús lo que hacemos es descubrir la espiritualidad. El llamado a ser como Él. Y aprender a ser como Él, porque eso es lo que somos. Entonces, por eso que Jesús decía,
O están conmigo o están contra mí. No hay más. O juntan o desparraman. Hemos sido nosotros al aguar el evangelio y al cambiar la figura de Jesús, que digo que yo estoy a media conversión, yo me estoy convirtiendo, yo estoy más o menos, estoy entre negro y blanco. Eso es mentira. Eso no es cierto. O Dios o el mundo. No hay más. O calientes o fríos. Exactamente. A eso se refiere el texto del Apocalipsis. Bien, gracias, Almita, por ese gran detalle. Sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, padre, ahí con relación a la pregunta o el comentario que hacía Almita, yo pienso que en esta línea es cierto esta parte, ¿no? Que hay que tener la conversión, estar convertidos y saber exactamente a quién anunciamos para poder tener esa alegría en el anuncio. Pero quizás a veces algunas personas, si lo oyen así como blanco y negro, piensan que, bueno, como yo todavía amo cosas del mundo, entonces no puedo salir a evangelizar. Entonces tampoco es así, porque usted lo mencionó antes en parte de lo que estaba hablando, de que cuando nosotros anunciamos, es una manera también de reafirmar, como quien dice, nuestra fe o nuestro conocimiento, que cuando damos se nos multiplica. Entonces, no es que tenemos que esperar llegar, como quien dice, a que estar completamente convertidos para poder salir a anunciar al Señor, porque si no, entonces no se... A ver, una cosa importantísimo, ¿eh? Si no estoy convertido, voy a evangelizar mal. Ajá. Claro. Si no estoy convertido, ¿qué voy a enseñar? Lo que pasa es que la conversión es cuestión de cada día y de cada instante, eso sí. No es que yo llegue, yo acepté al Señor plenamente y su reinado y ya terminó. No, cada día que amanece y en cada momento de la vida tengo que hacer opción por el reino, opción por el Espíritu. No, yo opté ayer y ya me puedo echar a dormir porque ya ayer opté. No, eso es cada instante. Cada instante. ¿Y qué pasa? Que puede que en este instante yo haya aceptado el reino, haya aceptado a Dios. Pero puede que en una hora, por no perseverar, por no velar y orar, haga opción por el mundo. Entonces necesito volver otra vez. ¿Sí? Pero me refiero a que, mire, lo importante que es esto. Si yo tengo una idea errónea de Dios, una idea errónea sobre Jesús, voy a evangelizar mal. Esto es importantísimo. ¿Eh? Es importantísimo. En la parte de esta, padre, de que usted acaba de mencionar, de velen y oren, o sea que no es que, bueno, como quien dice, ya llegué y ya, pues ya llegué, ¿no? Sino que hay que estar permanentemente velando y orando de saber por cuál de las opciones, cuál de los caminos optamos, ¿no? Claro. El camino del Señor o el camino individual. Mira, entonces, ya en el Antiguo Testamento, perdón, ya en el Antiguo Testamento dice que Dios anuncia: ante ti pongo la vida y la muerte. Tú eliges. Ante ti está a cada instante la vida o la muerte. Tú eliges. Eso leído en el Nuevo Testamento es: ante ti pongo continuamente el amor y está el desamor. Tú eliges. Yo elijo. Si yo elijo el amor, yo voy a evangelizar con una intención. Si yo elijo el desamor, ¿qué voy a evangelizar? Y puedo ir a evangelizar, pero si yo voy a evangelizar, imagínense, yo voy a evangelizar mañana con todos ustedes. Pero resulta que yo estoy odiando a un hermano presbítero. Entonces yo voy a anunciarle a la gente que vengo a anunciar el reinado de Dios, que es el reinado del amor. Desde ya, eso está en contradicción con lo que estoy viviendo. Y no va a dar fruto. No tengo fuerza para hacerlo, no tendré la alegría para hacerlo. Por eso me refiero que es necesario optar por el Espíritu, optar por Dios. Porque si estoy optando por el mundo, no voy a disfrutar hacerlo. No voy a disfrutar hacer el trabajo de evangelizar. No lo voy a vivir, ni lo voy a poder hacer bien. Voy a llegar a las casas
de pronto regañando, de pronto juzgando, lo que sea, sacando los tapos a la gente, juzgando a la gente. No voy a hacerlo desde el amor. Esa es la diferencia. No es que uno tiene que llegar ya al top, ya estoy en el nirvana, ya no. No. Eso no es que cada instante, yo tengo que cada instante hacer opción por el Espíritu Santo, por el reino de Dios. Y esa opción es identificarme con Dios. Estar pendiente, consciente que soy imagen de Dios, que soy amor, que soy alegría, que soy paz. Porque si olvido eso, entonces creo que soy el doctor, el presbítero, el reverendísimo, el médico, el ingeniero, la maestra, los títulos. Y desde esa idea errónea voy a medir a los demás también. Aquella zarrapastrosa, aquel de color, aquella no sé qué, aquel no sé cuánto. O yo soy el mejor, la ministra, yo soy el que estoy en la iglesia y yo te llevo a Jesucristo porque tú no lo tienes. Esos errores se dan cuando yo no me he identificado con el Espíritu. ¿Ven la importancia? Y esto requiere una profundidad. Pero también es... Padre, pero también es cierto que aunque uno trate, siempre habrá un momento en que uno peca, pero entonces le pide perdón, ¿verdad? Para eso está la reconciliación. Es que, ¿verdad que sí? Claro, es que uno, si uno falla, así significa que uno ha sesgado el camino. Eso es lo que es pecar. Sesgar el camino, no dar en el blanco. Sí. Entonces, si yo no doy en el blanco porque me he ido al desamor, yo tengo que volver al amor. Pero no basta con confesarme. Fíjense, tengo que realmente optar por el amor. ¿Eh? Exacto. Bien. A ver, está Moisés Álvarez, ¿quiere hablar? Dice. Bueno, la mini Moisés Álvarez. La hija María. Ya María, ¿cómo estás? Mire que lo que usted me está diciendo, para una conversión total, la entrega incondicional, me recuerda mucho también lo que, no sé si usted ha escuchado de la hermana Claire, que era una hermana británica que ella, o sea, se convirtió irlandesa, que se convirtió al conocer al amor de Cristo, pues, el amor incondicional de Jesucristo y o sea, es lo que usted dice y considero, no sé si me puedo equivocar, pero creo que en la parte para ayudarnos a mantener ese camino es muy importante la guía espiritual y bueno, las confesiones, pues. Siento que el confesarse, no sé, cada cuánto sería como lo ideal, pero cada mes, no sé. Siento que nos puede ayudar en ese camino. A ver, lo que dice es muy importante, María. Primero, que el encuentro con Jesús hay que tenerlo bien claro. No es el encuentro con una idea, no es el encuentro con una moral, no es el encuentro con una ley. Es el encuentro con el amor, es el encuentro con el tesoro del que habla el Evangelio, el tesoro del reino. Cuando yo encuentro ese tesoro, no me va a doler, porque a mí me decía, padre, pero pasa que cuesta mucho, duele mucho dejar el mundo. Pero es que si tú lo ves así, claro que te va a doler dejar el mundo y tengo que soltar esto. No, es que esto es como un niño. Tú tienes un niño que le tienes un confitito, un caramelito. Si tú le quitas el caramelo, lo dejas llorando. Pero si tú le enseñas un caramelote grandote y si mira el caramelote, tú le entregas el caramelo grande y solito bota el chiquito. Porque ha encontrado uno grande. Cuando uno encuentra la paz de Dios en Jesús, cuando encuentras la paz, la alegría, encuentras quién eres de verdad, encuentras esa vida, tú sueltas los caramelitos del mundo. No te hace problema, no es una lucha que tienes que dejar, no. Es algo que se deja solo. Como cuando te enjabonas y te echas agua, solo al agua la echas afuera, jabón. Así es la vida. Entonces, cuando se da ese encuentro, entonces reconoce que hay que hacer un camino de vigilancia. Ahí te ayuda el director espiritual, ahí te ayuda las confesiones, y de paso las confesiones se hacen cuando hay pecado mortal, principalmente. ¿Sí? Todos los demás errores que uno cometa, pecados que no son mortales en la teología católica, se perdonan en la Eucaristía.
se perdonan cuando hago limosna, se perdona caridad, cuando se perdona cuando hago ayuno, se perdona cuando amo. El amor borra multitud de pecados. Es decir, pero sobre todo recuerden que la Eucaristía es la fuente del perdón. La Eucaristía es la fuente del perdón. De hecho, la confesión brota de la Eucaristía, del misterio pascual. Eso hay que tenerlo muy presente también. Porque a veces pareciera que Dios está condicionado por la confesión sacramental. Que Dios no puede perdonar si no es con el sacramento. No, ya Dios perdonó todo en Cristo Jesús. Pero el sacramento es el signo visible que me hace presente el signo invisible en la realidad invisible del perdón de Jesús. En el hoy. En el hoy. Por eso es sacramento. Los sacramentos son como las manos de Dios que nos acarician, que nos liberan. En el hoy podemos experimentar físicamente el perdón al confesarnos, pero un perdón que ya fue dado en la cruz y liberados nosotros por la resurrección. Gracias, María. ¿Alguien más? Padre, yo pienso que eso va unido o es lo mismo que usted siempre nos dice, que nos vemos santos y vemos santos a los demás en el presente. Cuando nos vemos en el pasado ya dejamos de vernos santos lo mismo que a los demás. Entonces, en relación a eso de que cuando caemos, sesgamos el camino, pienso que es importante reconocer o recordar que nuestro Padre es un Padre misericordioso y que Jesús nos los enseñó con aquella parábola del Padre misericordioso que siempre nos recibe, siempre estará con los brazos abiertos esperándonos para darnos un abrazo y recibirnos. Entonces, eso de la conversión, lo que mencionaba Andricel y la señora Almita, pienso que va más en eso, cuando nos vemos, siempre estar consciente de que debemos estar en el presente y en el presente sentirnos amados, sabernos hijos amados del Señor y asimismo los demás también lo son. Exactamente, Anet, en el presente, en este momento presente, lo veo como un instante santo, donde me reconozco santo, amado, elegido, hijo de Dios. En el momento en que yo me salga del presente y me vaya al pasado a juzgar, me he salido del amor. Porque el amor solo se puede vivir estando en el presente. Cuando yo me sesgo al pasado o al futuro, ya no puedo vivir el amor. Porque en el pasado viviré el cansancio del juicio, el cansancio del desamor, el cansancio de autojuzgarme y juzgar a los demás. Si me voy al futuro, estaré en la angustia de lo que viene. Y ya pierdo el momento santo, que es para vivir el amor. No se puede vivir el amor sino en este instante. El único instante en el que puedo encontrarme con Jesús, encontrarme con Dios, con el Espíritu Santo, con el amor mismo e identificarme con el amor es este momento. En este momento, entonces, si me identifico con el amor, me doy cuenta que soy amor. Y entonces veo a la Trinidad en mí. Y entonces veo a la Trinidad en los demás, el amor en los demás. No Milenio 43. ¿Sí? Bien, gracias. Padre. A ver. Allí con relación a eso que mencionaba de Anet, mencionaba usted de vivir el presente, que solo en el momento podemos vivir el amor. Digo yo, cada uno de nosotros estemos conscientes de eso para poder orientar a quien vayamos en un momento dado a evangelizar. Porque recientemente, antes de ayer, conozco una familia que su niña está de cumpleaños. Y bueno, yo estuve hablando, tiene 6 años la nena, y yo estuve hablando con la niña y dentro de unas cosas, algo me menciona que tenía un gato, pero ella quería mucho, y yo quiero mucho a mi gato, dice, pero
yo estoy preocupada. Me dice, sí, yo estoy preocupada. Y yo, ¿por qué? Dice, porque mi gatito está enfermito. Entonces le pregunto yo, ¿qué enfermedad tiene? Y me dice, mamá, ¿cómo se llama la enfermedad de mi gatito? Y entonces viene y dice, la mamá le dice, vejez. Entonces la niña dice, es vejez. Entonces le digo yo, ah, ya, dice, pero yo estoy preocupada porque yo no quiero que se muera. Y cuando ella se muere, yo la voy a recordar y yo la voy a amar. Entonces yo comencé a hablarle, pero ella está hoy chiquitito y esas son cosas que sin darnos cuenta a veces le enseñamos a los niños. Ella está preocupada por el evento futuro de cuando se muera y está pensando hoy que la va a amar, pero si ya la puede amar en el presente. Entonces, a veces a mí me pareció tan gracioso, tan pequeñita y el vocabulario que utilizaba, pero digo, de lo que nosotros a veces vivimos, o muy pendiente del futuro o muy pendiente del pasado y nos olvidamos del presente, que es donde podemos vivir el amor, compartir el amor y todo aquello, ¿no? Entonces, para mí fue un momento que me dio gracias, pero a la vez también me recordó de esa conciencia que tenemos que tener constantemente de vivir el hoy. Bien, muchas gracias. Recordemos que el mundo y el ego, sobre todo el ego, nos va a dar siempre muchos juguetes para entretenernos y que no vivamos el presente. Y cuando hablo de juego, también puedo hablar de juego literalmente. Los juegos de azar, los juegos de televisión, los juegos de teléfono, de tablet, esos juegos también nos sacan del presente y nos pone a vivir una realidad que no es real. Hay que estar consciente de esos. Y la única manera de vivir el presente, que Jesús decía, vivan el hoy, porque el mañana trae su propio afán, es velar y orar. Uno no vela y ora para cambiarle a Dios las decisiones. Uno vela y ora para estar conscientes de estar en Dios hoy, en este momento, y poder vivir divinamente. Es decir, vivir en el amor. ¿Y qué es el velar? ¿Y qué es velar? Velar es estar atento, velar es estar despierto, en conciencia. Uno puede velar o puede dormirse. Velar es estar conscientes, consciente de quién soy, consciente del momento presente, consciente de que Dios me ama, consciente de que me ha salvado, conscientes, velar. Y orar, que es abrirme a su amor para ser instrumentos del amor de Él. ¿Sí? Bien. Vamos a terminar entonces con una oración. A ver quién hace la oración. Le da gracias a Dios por este compartir. De los que no han participado, de pronto alguien que haga la oración. Si no, pues libremente alguno lo haga, pues. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por esta oportunidad en la que nos has permitido conocer más de tu palabra, de lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a todos aquellos que vayan a comentar y vayan también a escuchar todo lo que se ha compartido para que tu reinado, Señor, sea fructífero y que nosotros también podamos dar frutos en los lugares en los que estamos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Que tengan buena noche, buena cena, buena noche, buen descanso, buena noche, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, feliz descanso. Buenas noches. Y viene la Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.